Buenas tardes a los que estáis en España, buenos días a los que estáis en América. Algunos de vosotros ya me conocéis, para los que no, pues me presento. Yo soy Cristina Jiménez, soy técnico de la división de seguridad de productos de la División de Seguridad Industrial de INERCO. Llevo trabajando en el área de seguridad de productos 12 años, enfocada fundamentalmente a los reglamentos REACH, CLP y biocidas. Quería agradeceros el tiempo que vais a compartir con nosotros en la realización de este webinar, en el que vamos a hablar sobre las obligaciones de las actualizaciones de registro REACH y de fichas de seguridad conforme al reglamento 2020-878. Este webinar está siendo grabado y el material se os va a enviar una vez que concluya. El seminario va a tener una duración de unos 20-25 minutos y tras ello abriremos un turno de consultas que podéis realizar a través del chat. De todas formas, el chat lo tenéis abierto en todo momento para lo que necesitéis. Vamos a comenzar y, bueno, para ello voy a desconectar la cámara durante la presentación para que no haya problemas de conexión con la red. Este seminario está estructurado en 3 partes, en la que vamos a ver las obligaciones de actualización de los expedientes de registro. Vamos a hacer una pequeña revisión de los reglamentos 2020-1435 relativa a la actualización de registros REACH y del reglamento 2020-878 relativo a la actualización de las fichas de datos de seguridad. Y en la última parte del seminario veremos cuáles son los puntos clave a la hora de hacer una auditoría, tanto de fichas de datos de seguridad como de las etiquetas. Comenzamos con esta primera parte de obligaciones de actualización de expedientes de registro. El motivo por el que se realiza este reglamento es fundamentalmente la necesidad de concienciar a todos los solicitantes de registro, a todos los corregistrantes de una sustancia, en tener actualizados sus expedientes de registro, ya que, como sabéis, ECA no siempre evalúa los expedientes en poco tiempo, sino que quizás comience una evaluación al cabo de 4 o 5 años. Por lo tanto, empieza a evaluar expedientes que pueden ya no estar actualizados incluso en su formato. Además, ya en el reglamento REACH se establece la obligación de los solicitantes de registro, la responsabilidad de actualizar su registro con toda la nueva información pertinente, y actualizar este registro no solo para quedárselo internamente, sino que hay que presentarlo a ECA. La responsabilidad de actualizar los registros supone que los solicitantes de registro supervisen estos expedientes y hagan un seguimiento continuo de toda la información pertinente. ¿Para qué? Para garantizar que los registros están actualizados en todo momento. De esa forma, ECA se puede asegurar y tener una fotografía clara y realista de lo que hay puesto en el mercado a nivel de la Unión Europea. Y así también asegurarse que las evaluaciones que realiza se hacen conforme a la última información disponible. ¿Vale? En el caso de las presentaciones conjuntas, la responsabilidad de actualizar el registro para la información presentada conjuntamente
es responsabilidad de todos los solicitantes de registro, no solo del líder de registro, sino que los corregistrantes tendrán que actualizar sus expedientes igualmente. El último informe general publicado por la Comisión indicaba la necesidad de mejorar el cumplimiento de esta obligación impuesta a los solicitantes de registro. El cumplimiento de esta obligación es importante para que los expedientes, como digo, reflejen la situación real en todo momento y así facilitar el trabajo tanto de la agencia como de los Estados miembros para evaluar los expedientes, pero evaluar también las propiedades de la sustancia de manera eficiente y poder proponer cuáles son las medidas para el uso seguro de estas sustancias. El reglamento 2020-1435 establece diversos plazos para cumplir con estas obligaciones. En principio establece que los plazos deben ser lo más breve posible. ¿Qué significa lo más breve posible? En principio establece 3 meses para actualizar los datos administrativos. Establece también 3 meses tras la recepción de los informes finales generados por los laboratorios cuando hayan tenido cuando estas actualizaciones hayan implicado la generación de datos. Y establece 6, 9 o 12 meses para las actualizaciones más complejas, como puede ser la generación de datos sobre la base de una propuesta de ensayo o la modificación del informe de seguridad química y las orientaciones sobre el uso seguro de la sustancia. En el caso de que un corregistrante no pueda realizar una actualización concreta hasta que el líder haya actualizado primero su registro, el corregistrante tendrá 9 meses para actualizar su informe de seguridad y 3 meses para cualquier otra actualización a partir de la fecha en la que la agencia confirme que el registro actualizado por el solicitante de registro principal está completo. Es decir, el líder de registro tendría que mandar su expediente actualizado y una vez que ECA considere que ese expediente está completo, entonces el corregistrante tiene 3 meses para hacer su actualización. Vamos a pasar a hacer una pequeña revisión de este reglamento 2020-1435 y el 2020-878, en el que vamos a ver con más detenimiento cuáles son las modificaciones que están contempladas en este reglamento y cuáles son los plazos para el cumplimiento de cada una de ellas. Este reglamento introduce 13 considerando para poder hacer una actualización de estos expedientes de registro. ¿Vale? Podemos tener cambios en la situación del solicitante de registro o de su identidad, cambios en la composición de la sustancia, cambios en el intervalo de tonelaje, la aparición de nuevos usos identificados o nuevos usos desaconsejados, nuevos conocimientos sobre el riesgo para la salud humana o el medio ambiente, cambios en la clasificación y etiquetado de la sustancia, actualizaciones o modificaciones del informe sobre la seguridad química o la guía de uso seguro, la introducción de propuestas de ensayo antes de llevar a cabo los ensayos enumerados en los anexos 9 o 10, cambios en la concesión de acceso a la información que aparecen en la solicitud de registro, actualizaciones que conlleven la realización de nuevos ensayos,
actualizaciones combinadas, actualizaciones de presentaciones conjuntas o actualizaciones que tengan lugar tras una modificación de los anexos del reglamento de conformidad con el artículo 131 del reglamento REACH. Vamos a ir viendo una a una cuáles son los plazos de los que disponemos para hacer esta solicitud, estas actualizaciones. En primer lugar, tenemos cambios en la situación del solicitante de registro o de su identidad. Por ejemplo, si cambiara el nombre del solicitante de registro o la dirección o cualquier otro dato administrativo del solicitante de registro, tenemos que actualizar nuestro dossier con un máximo de 3 meses desde que se produzca este cambio. Esto es obligatorio hacerlo y es posible obtener algún tipo de sanción si no se hace. ¿Vale? Para este tipo de cambios tenemos 3 meses. Cambios en la composición de la sustancia. Cambios en la composición de la sustancia se están dando continuamente porque puede cambiar el perfil de impureza. Pueden añadirse componentes nuevos. Una sustancia puede pasar de multiconstituyente a VCB o viceversa. En fin, hay distintas casuísticas que se pueden dar para que la composición de la sustancia cambie. Si esto es así, tenemos también 3 meses desde que se produzca este cambio para poder actualizar nuestro expediente de registro. Pueden producirse también cambios en el intervalo de tonelaje. Pueden producirse cambios tanto en la producción como en la importación que realice una empresa de una determinada sustancia. Tanto si se incrementa la producción o la importación, como si disminuye la importación o la producción, si este cambio introduce un cambio en el intervalo de tonelaje, debemos notificarlo. Y lo mismo en el caso de que cese la fabricación o la importación de la sustancia. ¿Vale? En ese caso, vamos a tener 3 meses para actualizar nuestro expediente de registro desde el momento en el que hayamos pasado del tonelaje de registro a un tonelaje de registro superior. Y también tendremos 3 meses desde que se cese la fabricación o la importación. En el caso de que hayamos cesado la fabricación o la importación y en el futuro se quiera retomar dicha fabricación o importación, podemos hacerlo, pero tendremos que actualizar nuestro expediente de registro de nuevo y habrá que hacerlo antes de que se retome la producción. También puede ser que tengamos nuevos usos identificados o que tengamos nuevos usos desaconsejados debido a las propiedades de la sustancia o al informe, a la evaluación del uso que se haya hecho en cada momento. En el caso de que tengamos nuevos usos identificados, el corregistrante tendrá 3 meses desde que reciba toda la información para hacer la evaluación del riesgo de ese uso. Sabéis que los usos que aparecen en nuestro expediente de registro deben estar evaluados en el informe de seguridad y en el caso de que no aparezca en el informe de seguridad presentado por el líder de registro, debemos hacer la evaluación del riesgo del uso nosotros y para ello tendremos 3 meses. También puede ser que se identifiquen usos desaconsejados y en ese caso tendremos que eliminar ese uso o incluir ese uso desaconsejado dentro de nuestro expediente de registro y lo tendremos que hacer en los
3 meses desde que el corregistrante tenga toda la información sobre los riesgos de ese uso. También puede ocurrir que tengamos nuevos conocimientos sobre el riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Si estos nuevos conocimientos sobre los riesgos para la salud humana o el medio ambiente dan lugar a un cambio en la ficha de datos de seguridad o en el CSR, tendremos 6 meses desde que tengamos, desde que nos hayan comunicado esta nueva información sobre los riesgos de la sustancia. No 6 meses desde que se toma la decisión, sino en el momento que el líder de registro, el consorcio, el CIEF, nos informe de que existe nueva información sobre los riesgos de la sustancia, tendremos 6 meses desde que recibamos esa notificación. Pueden producirse cambios en la clasificación y el etiquetado de la sustancia. Este cambio es bastante frecuente. Pueden producirse cambios en la clasificación y etiquetado armonizada y este cambio implica una actualización del expediente de registro como muy tarde en la fecha en la que aplique ese cambio. Normalmente los cambios de la clasificación y etiquetado armonizada van a través de un nuevo reglamento que modifica el reglamento CLP, en el que nos indicará a partir de qué fecha esa clasificación y etiquetado armonizada entra en vigor. Bueno, pues en ese momento es la fecha máxima en la que debemos hacer nuestra actualización del expediente de registro. Si tenemos una sustancia cuya clasificación y etiquetado no está armonizada, pero obtenemos nueva información que implique una nueva clasificación, ya sea para clasificar en otras clases de peligro o para quitar clases de peligro dentro de esa clasificación, pues vamos a tener 6 meses desde que se modifique esa clasificación y etiquetado. Pueden aparecer también cambios en el CSR o en la guía de uso seguro. Cualquier modificación en el CSR o en la guía de uso seguro implica que tenemos que cambiar nuestro expediente de registro con nuestro CSR y guía de uso seguro a partir, como mucho, con 12 meses, como muy tarde, 12 meses más tarde desde que se modifiquen tanto el CSR como la guía de uso seguro. Podemos introducir propuestas de ensayo que son necesarias antes de hacer los ensayos de los anexos 9 o 10. Si se decide presentar una propuesta de ensayo, para un ensayo tanto del anexo 9 como del anexo 10, vamos a tener 6 meses desde la fecha en la que se toma la decisión. En el caso de que decidamos presentar una propuesta de ensayo para un grupo de sustancias, ya sea porque hayamos hecho para hacer read across o para hacer las familias de sustancias, entonces en ese caso vamos a tener, en vez de 6 meses, vamos a tener 12 meses desde que se toma la decisión. Podemos tener cambios en la concesión de acceso a la información que consta en la solicitud de registro. Cualquier cambio en las indicaciones de confidencialidad, sabéis que en los expedientes de registro podemos decir qué información queremos que sea confidencial, pues si vamos a introducir cambios en estas indicaciones de confidencialidad, tenemos 3 meses a partir de que se produzcan dichos cambios. Podemos llevar a cabo actualizaciones que conlleven la realización de nuevos ensayos.
Igualmente, es la misma situación que para las propuestas de ensayo, 6 meses y 12 meses. También podemos tener actualizaciones combinadas, que no es más que la combinación de posibles modificaciones de las que hemos enumerado anteriormente, pero que además impliquen una modificación del CSR o de la guía de uso seguro. En ese caso, vamos a tener un año desde que se reciban los informes definitivos. En el caso de presentaciones conjuntas, la actualización de un corregistrante va a depender de la actualización que realice el líder de registro. En ese caso, vamos a tener 9 meses para actualizar nuestro CSR y guía de uso seguro y 3 meses para el resto de situaciones. En general, el reglamento nos dice que vamos a tener 9 meses para cualquier actualización que requiera una modificación del CSR o de la guía de uso seguro. Si se produce una modificación de los anexos del reglamento REACH, tendremos que también actualizar nuestro expediente de registro. Y esto se hará como muy tarde en la fecha en la que aplique dicha modificación. Por lo tanto, este nuevo reglamento lo que nos está diciendo es que tenemos que estar pendientes en todo momento de cuál es la situación legislativa de nuestra sustancia. Y tenemos que estar también pendientes de las decisiones que se tomen en los foros y en los consorcios, porque cualquier decisión que se tome que implique una nueva situación de nuestra sustancia va a implicar una nueva actualización del expediente de registro, con el objetivo de que la administración, tanto las nacionales como ECA, tenga la información necesaria para evaluar los productos con la última información disponible. Pasamos ahora a la revisión del reglamento de fichas de datos de seguridad, el reglamento 2020-878, que introduce 8 puntos de modificación para nuestras hojas de seguridad. ¿Vale? Introduce inicialmente la nanoforma. Esta modificación afecta a varias secciones dentro de la hoja de seguridad. El identificador único de fórmula, el UFI, en la sección 1.1. Los datos del proveedor de la hoja de seguridad, en la sección 1.3. Las propiedades de alteración endocrina, que afecta también a varias secciones. Los límites de concentración específicos, el factor M y la estimación de la toxicidad aguda. Cambios introducidos en las secciones 3.1 y 3.2. Las propiedades físicas y químicas para ponerlas en línea con el sistema global armonizado en la sección 9. Información relativa al transporte en la sección 14 y la aplicación del periodo transitorio de este reglamento. Comenzamos con la nanoforma. Cuando una única ficha de datos de seguridad cubre diferentes formas de una sustancia, incluiremos la información pertinente en la que se indique claramente a qué forma se refiere cada información. Otra opción que tendríamos sería preparar una hoja de datos de seguridad diferente para cada forma. De manera que si tenemos una sustancia en forma sólida o en forma de nanoforma, podemos utilizar o bien la misma hoja de seguridad indicando qué información se refiere a la nanoforma, o podemos hacer 2 hojas de seguridad distintas. Si la hoja de seguridad
contiene una o varias nanoformas, también se tendrá que indicar a través de la palabra nanoforma. Esto en la sección 1. En la sección 3, si la sustancia está registrada e incluye una nanoforma, se indicarán las características de las partículas que definen la nanoforma, tal y como se indica en el anexo 6 del reglamento REACH. Si la sustancia no está registrada, pero la hoja de datos de seguridad incluye nanoformas cuyas partículas presentan características que influyen en la seguridad de la sustancia, debemos indicar cuáles son esas características que influyen en la seguridad del producto. En la sección 9 de propiedades físico-químicas también habrá que introducir una información clara sobre las características de las partículas y sobre la solubilidad de las mismas. En cuanto al identificador único de fórmula, el UFI, es obligatorio generar el UFI de las mezclas clasificadas por su peligrosidad física y o para la salud que se comercializan en la Unión Europea. Y hay que presentar la información pertinente. El código UFI permite un enlace único a la información sobre la mezcla presentada. Por lo general, un UFI corresponde a la composición de una única mezcla, pero también puede abarcar mezclas cuyas composiciones varían dentro de unos límites. Este número UFI siempre debe incluirse en la etiqueta y, en general, no es obligatorio incluirlo en la hoja de seguridad, pero se puede hacer de forma voluntaria. Solo cuando las mezclas no están envasadas, el UFI se indica en la hoja de seguridad. Para los datos del proveedor de la hoja de seguridad, es importante identificar quién es el proveedor de la hoja de seguridad. No solamente del fabricante o del importador, sino quién es el proveedor de la hoja de seguridad. Puede ser el fabricante, el importador, el OR, el usuario intermedio o el distribuidor. Para los solicitantes de registro, la información sobre el proveedor de las fichas de datos de seguridad o el proveedor de la sustancia o de la mezcla debe coincidir con la información aportada en este expediente de registro relativa a la identidad del fabricante. Con respecto a las propiedades de alteración endocrina, también afecta a varias secciones dentro de la hoja de seguridad. En la sección 2.3, además de indicar las propiedades de persistente, bioacumulable o tóxica, muy persistente, muy acumulable, deberemos indicar si esta sustancia está incluida en la lista de sustancias sujetas a autorización debido a sus propiedades de alteración endocrina. Y también indicar si, aparte de estar incluida en esta lista, se trata de una sustancia que tiene propiedades de alteración endocrina. Esto es la sección 2.3. En la sección 1.2 se tiene que incluir también las propiedades de alteración endocrina. ¿Qué es lo que hace que ese producto lo clasifiquemos como tal? En la sección 12.6 aparecerá un nuevo epígrafe titulado Propiedades de alteración endocrina, donde debemos describir cuáles son los efectos adversos en el medio ambiente causados por las propiedades de alteración endocrina.
En cuanto a los límites de concentración específicos, factor M y estimación de la toxicidad aguda, afecta fundamentalmente a las secciones 3.1 y 3.2. En la sección 3.1 indicaremos el límite de concentración específico, el factor M y la estimación de la toxicidad aguda, la ETA, para las sustancias incluidas en la parte 3 del anexo 6 del reglamento CLP. Si la sustancia está registrada e incluye una nanoforma, también habrá que indicar las características de las partículas que definen la nanoforma, tal y como se describen en el anexo 6 de REACH. Si la sustancia no está registrada, pero la ficha de datos de seguridad incluye nanoformas formadas por partículas con características que influyen en la seguridad de la sustancia, también deberemos indicar dichas características. En el epígrafe, en la sección 3.2, se amplían los criterios para determinar los rangos de concentración de las sustancias que deben aparecer en este epígrafe. Con respecto a las propiedades físicas y químicas, en línea con el sistema global armonizado, lo que el reglamento insiste es en tratar de que la información facilitada en el registro y en el CSR y la información facilitada en la hoja de datos de seguridad sea coherente, ¿vale? No puede haber una hoja de seguridad de una sustancia que indique una serie de propiedades totalmente distintas a las que aparecen en el expediente de registro. En cuanto a las mezclas, es importante insistir en que si no vamos a proporcionar los datos para la mezcla en sí misma y vamos a dar datos para las sustancias individuales, tendremos que indicar claramente a qué sustancia de la mezcla aplican esas propiedades. También se hace hincapié en que se indiquen claramente las propiedades, que se pongan las unidades en las que se expresan estas propiedades y se recomienda facilitar el método de determinación, incluidas las condiciones de medición y de referencia. En cuanto a la información relativa al transporte, hasta ahora en esta sección se incluía información solo para determinados medios de transporte. En cada uno de los epígrafes que aparecen dentro de esta sección. A partir de ahora hay que incluir todos los medios de transporte en todos los epígrafes que aparecen en esta sección 14. ¿Qué plazo de aplicación tenemos? Pues las fichas de datos de seguridad elaborados conforme al reglamento 2015-830 las podemos seguir usando hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero si tenemos el número UFI antes de esta fecha, debemos actualizarla. Hasta el 31 de diciembre de 2022, todas las fichas de seguridad que se hayan presentado después del 1 de enero de 2021 pueden tener distintos formatos, van a estar conviviendo distintos formatos. El formato actual conforme al 2015-830 o con el formato nuevo, con el formato de 2020-878. Siempre que no haya cambios en la hoja de datos de seguridad, no haya, solamente se hagan pequeñas modificaciones no previstas en el reglamento REACH, que la ficha de datos de seguridad se haya actualizado o que se haya incluido el número UFI, o que la hoja de datos de seguridad se haya creado por primera vez después del 1 de enero de 2021.
Así que durante todo este año y el año que viene vamos a poder trabajar con dos formatos de hojas de seguridad distintos. Pero a partir de 2023 será de aplicación, todas las fichas de datos de seguridad tendrán que estar hechas conforme al reglamento 2020-878. Ahora vamos a hacer una pequeña revisión de qué es lo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de comprobar si nuestras fichas de datos de seguridad y nuestras etiquetas cumplen el mínimo exigible para estar conforme a los reglamentos 2020-878 o el reglamento CLP en caso de las etiquetas. La verificación de fichas de datos de seguridad la podemos dividir en dos partes. Una verificación de formato, meramente formato, y una verificación inicial de contenidos. Esto que aparece en la pantalla es una verificación inicial en la que no vamos a mirar el contenido ni la coherencia de la información que hay en cada una de las secciones de nuestra hoja de seguridad. Lo que vamos a ver es puntos que a simple vista nos pueden ayudar a saber si la hoja de datos de seguridad está conforme al reglamento o no. ¿Vale? Lo primero que tenemos que comprobar es que el idioma en el que se suministra la hoja de datos de seguridad es el idioma oficial del Estado miembro en el que se comercialice. Es decir, si nosotros tenemos un proveedor en Francia, no nos puede mandar la hoja de datos de seguridad en francés, la tiene que mandar en español. E igualmente, nosotros no podemos mandar una hoja de datos de seguridad hecha en inglés a Italia, ¿vale? En principio, esto sería un primer criterio para no aceptar una hoja de datos de seguridad de un proveedor. La hoja de seguridad tiene que tener 16 secciones, debe contener un número de registro y si no contiene un número de registro, debe contener una explicación de por qué no tiene un número de registro. ¿Vale? Puede ser que esté exenta y no habría problema, pero es recomendable poner una explicación de por qué no tiene número de registro. Debe contener las categorías de uso, es decir, cuáles son los usos identificados y en caso de que tenga escenarios de exposición, comprobar que los usos que aparecen aquí luego van a ser evaluados en estos escenarios de exposición. La clasificación y el etiquetado deben estar conforme a CLP. Ya no es aceptable tener clasificación y etiquetado conforme al Real Decreto 363. La sustancia debe también contener los valores de exposición profesional, los VLA o los OEL. Si la sustancia está registrada, lo normal es que tenga valores DENEL o valores PRENEC, que también deberían estar incluidos en esta hoja de seguridad. Si la sustancia está clasificada, debe tener escenarios de exposición como anexos al final de la hoja de datos de seguridad. Y si no los tiene, debe incluir una justificación. Debe aparecer una fecha de emisión, un número y una fecha de revisión y las páginas deben estar numeradas, indicando la longitud de la hoja de datos de seguridad. El título de cada sección y de cada subsección debe estar incluido y la palabra sección debe aparecer dentro del título. Con esta verificación rápida vamos a poder saber si la hoja de datos de seguridad que recibimos o que nosotros elaboramos es aceptable o no. Otra cosa será entrar en ver la calidad de la información que hay dentro. Pero inicialmente, para hacer una verificación inicial, con esto sería suficiente.
En cuanto a los elementos de la etiqueta, pues todos sabéis que deben llevar pictogramas, deben llevar palabras de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia, identificación del producto, del suministrador y otra información suplementaria. Todos estos son los elementos que deben aparecer en la etiqueta, tal y como aparece en la imagen. En esta imagen, además, aparece el código UFI, que sí es obligatorio en las etiquetas. No lo es en la hoja en las etiquetas a partir de ahora ya es obligatorio tener este número. Y como veis, el pictograma ya va conforme a CLP, no puede ir conforme al reglamento 36, al Real Decreto 363, perdón. Tienen que ser los pictogramas blancos con el marco rojo, no los pictogramas cuadrados naranjas. Y finalmente, podéis ver aquí en la pantalla también una pequeña verificación, una pequeña lista que nos puede ayudar a verificar si las etiquetas que estamos elaborando están conformes al reglamento CLP o no. ¿Vale? En todas las etiquetas debe aparecer el nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor, cuál es la cantidad de la sustancia o de la mezcla que contiene el envase, el nombre comercial, los ingredientes que contribuyen a la clasificación, los pictogramas, palabras de advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia conforme al reglamento CLP, otra información suplementaria que no sea obligatoria, el idioma igualmente que sea el del Estado miembro en el que se comercializa, tener en cuenta que los pictogramas, palabras de advertencia, frases HIP deben aparecer juntos en la etiqueta. Es recomendable agrupar las indicaciones de peligro con las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia con los consejos de prudencia. El pictograma que sea CLP, con símbolo negro con el fondo blanco sobre el marco rojo. Y también es importante ver que estos pictogramas tengan las medidas que indica el CLP para que se puedan ver, ¿vale? Al igual que las dimensiones de la etiqueta, que también deben cumplir con lo establecido en el reglamento CLP. Y por mi parte, esto es todo. Abrimos el turno de preguntas para que podamos resolver algunas dudas que hayan surgido. Espero que os haya resultado interesante. A ver. Abro la cámara. A ver. A ver. Es que se me han quedado las preguntas cogidas. A ver, soy usuario intermedio. ¿Hasta cuándo voy a poder tener en mi empresa fichas de datos de seguridad conforme al reglamento 2015-830? Como decía anteriormente, si no ha sido necesario actualizar la hoja de datos de seguridad, la puedes tener disponible hasta el 31 de diciembre de 2022.
Ahora bien, si tienes que introducir alguna modificación, como puede ser el UFI del producto, entonces tienes que modificarla a la mayor brevedad posible. Pero si no se introduce ningún cambio, la puedes tener en circulación hasta final del año que viene. A ver, ¿es obligatorio establecer las categorías de uso o sería válido que el fabricante nos indique uso industrial? A ver, el término uso industrial está muy extendido, pero lo recomendable es decir para qué se usa la sustancia, porque dentro del uso industrial hay cientos de usos que puede tener una sustancia. Entonces, el uso industrial, evaluar un uso bien diciendo que es uso industrial es englobar demasiado, porque al evaluar un uso estamos evaluando distintas tareas que se llevan a cabo con esa sustancia dentro de una industria. Y no es lo mismo utilizarla como materia prima principal que utilizarla para cualquier otro uso que tengamos dentro de la industria. ¿Vale? Entonces, lo recomendable es que se detalle cuál es el uso que le vamos a dar a esa sustancia. A ver. Continúo. Los escenarios tienen que ir paginados con respecto a la ficha de datos de seguridad. A ver, en teoría sí, porque al final es un anexo dentro de una hoja de seguridad. En teoría deben ir paginados, pero es muy poco práctico paginar los escenarios de exposición. Pero en teoría sí deben ir numerados. A ver, ¿en qué momento hay que actualizar el registro REACH por cambio de tonelaje? Por cambio de tonelaje no es a final de año o en el momento en que se supera. Tienes 3 meses desde que superas el rango de tonelaje. En ese momento es cuando tienes que hacer la actualización. Tienes 3 meses porque en realidad una vez que tú cambias de rango de tonelaje, en principio tendrías que empezar la gestión para la adquisición de una carta de acceso para un rango de tonelaje superior. Entonces ese proceso puede llevar semanas y de ahí que te den 3 meses para que lo puedas hacer. No consigo. Se me ha ido una, pero indicaba que si para un proveedor chino es obligatorio el registro REACH. En este caso, el reglamento REACH aplica a las sustancias que se comercializan dentro de la Unión Europea. Entonces, a una empresa china no le aplica REACH directamente. ¿Qué ocurre?
que para que un proveedor chino pueda vender en Europa, el proveedor chino no puede registrar porque no tiene una sede física en la Unión Europea. Por lo tanto, tiene que hacerse responsable de ese registro una empresa establecida dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, traer en más de 1 tonelada al año un producto de China implica que lo tendríamos que registrar nosotros y ser los responsables de ese registro, a menos que la empresa china tenga un representante exclusivo dentro de la Unión Europea que haya realizado el registro en su lugar. Por lo tanto, la empresa china, si quiere comercializar en Europa, alguien tiene que registrar la sustancia. Bien un representante exclusivo nombrado por esta empresa china, bien un importador que se haga responsable de ese registro. ¿El etiquetado también aplica para productos de uso doméstico? Sí, el etiquetado aplica para productos de uso doméstico. La única diferencia es el tamaño, las dimensiones de la etiqueta, que no es lo mismo la etiqueta que aparezca en un detergente de uso doméstico, que es más pequeñito, que un detergente o un limpiador que vayamos a utilizar en una industria, que son más grandes y la etiqueta puede ser mayor, pero el etiquetado también aplica a los productos de uso doméstico. Pues en los escenarios de exposición pasarán a ser obligatorios que estén en castellano. No es que pasen a ser obligatorios que estén en castellano, es que es obligatorio que estén en castellano. Siempre ha sido obligatorio, lo que pasa es que no tienen que ser siempre los escenarios de exposición son parte de la hoja de seguridad y como tal tienen que estar en el idioma del Estado miembro en el que se comercializa. Hasta ahora, digamos que la industria ha aceptado que se lo den en inglés, pero no, eso no está bien. En teoría tiene que estar, si se vende en España en español, si se vende en Francia en francés, si se vende en Italia en italiano. Y habría que traducir todos los escenarios de exposición al idioma del Estado miembro en el que se comercialice. Entonces, sí, tienen que estar en español. A ver. Existen escenarios de exposición para una mezcla. ¿Cuándo es obligatorio? Los escenarios de exposición para mezclas, hay distintas formas de hacerlo. Se puede hacer a través de sustancias individuales, se puede hacer integrando las evaluaciones de las sustancias que la componen. Se puede integrar el escenario dentro de la hoja de seguridad. Hay distintas opciones. La cuestión es que los riesgos de la mezcla tienen que estar reflejados dentro de la hoja de seguridad, porque no tratamos la mezcla, no tratamos la mezcla como un ente diferente, sino que si tenemos una sustancia que la comercializamos en forma de mezcla, también debemos dar la peligrosidad de esa sustancia en forma de mezcla. Estamos dando siempre la información para tratar de forma segura
de manejar de forma segura una sustancia, pero si la metemos dentro de una mezcla y no damos escenarios de exposición, se está perdiendo información. Por lo tanto, hay distintas maneras de integrar esa información para una hoja de mezclas. Es obligatorio o no poner los escenarios dependiendo también de cada uno. Lo que es obligatorio es poner la información. Si lo ponemos en forma de escenario de exposición o lo integramos dentro de la ficha de datos de seguridad, es una decisión que toma cada empresa, es algo estratégico de cada empresa. Si hago un trasvase de producto contenido en un GRC y lo trasvaso a una garrafa, ¿la garrafa debe llevar etiquetado también? Sí. El etiquetado tiene que llevarlo independientemente del envase en el que se suministre el producto. El OR ha de tener contrato en vigor. Sí. El OR debe tener contrato en vigor. Si tenemos una empresa de fuera de la Unión Europea que ha nombrado un OR y ese OR es el encargado de transmitirnos la información, ese OR tiene que ser el OR nombrado por el proveedor, por la empresa de fuera de la Unión Europea. Si esta empresa de fuera de la Unión Europea decide cambiar el OR, que puede pasar, lo que tiene que hacer es notificárnoslo y decir quién es el nuevo proveedor y darnos los contactos, o sea, el nuevo OR, perdón, y darnos los datos de contacto de ese nuevo OR para que se pongan en contacto con nosotros, pero sí, el OR siempre tiene que tener contrato en vigor. En caso de cese de producción, no es suficiente marcarlo en Rich IT, hay que actualizar el dossier marcando 0 toneladas. Sí, en caso de cese de producción, hay que marcarlo en Rich IT y actualizar el registro poniendo 0 toneladas. Con respecto a la actualización de las fichas de datos de seguridad dentro del periodo actual hasta diciembre de 2022, si es una modificación de las fichas de datos de seguridad sustancial, ¿debería ser ya bajo el nuevo reglamento? Sí. Si modificamos las fichas, la única forma que tenemos de continuar con el formato que tenemos actualmente es no cambiar nada. Si no cambiamos prácticamente nada o hacemos modificaciones pequeñas, digamos una errata, entonces no tenemos que cambiar el formato. Pero si es una modificación sustancial, entonces sí lo tendremos que hacer conforme al reglamento 2020-878. Pues creo que con esta ya he contestado todas las preguntas que me habéis formulado a través del chat. En cuanto a lo largo de la tarde o mañana os mandarán la documentación que hemos utilizado para este seminario para que podáis revisarla y consultarla. Y bueno, espero que os haya resultado interesante. Cualquier duda, pues podéis enviárnosla a través del correo que ya tenéis. Y nada, por mi parte, pues nada, desearos que paséis muy buena tarde y que os haya sido de provecho este seminario. Gracias.